Buenos días. Me llamo Melanie Walker y soy subdirectora del Programa de Iniciativas Especiales del Equipo de Desarrollo Mundial en la Fundación de Bill & Melinda Gates. La mayoría de ustedes ya conocen el trabajo que realiza el Instituto Trabajo y Familia y su compromiso para aliviar la pobreza. Sin embargo, quisiera dedicar un momento a contarles un poco sobre el programa Sembrando. La pobreza en el Perú viene disminuyendo desde el 2004, año en que casi la mitad de la población vivía en la pobreza. Sin embargo, los frutos de este crecimiento aún no han alcanzado a la mayoría de los peruanos, en particular a los que residen en las regiones más aisladas. En el 2007, el Instituto Trabajo y Familia planteó su visión en la cual procura cambiar las vidas de más de 45,000 familias que viven en extrema pobreza en el altiplano peruano. Disminuir por 50% la tasa de desnutrición infantil, capacidad de generar excedentes de productos agrícolas y reducir la tasa de mortalidad maternal infantil en por lo menos 20%. Tomando como base los datos detallados de hogares y a través de un análisis profundo de las limitaciones en esta región remota que carece de servicios, el equipo de Sembrando emprendió una misión para convertir su sueño en realidad. En el 2008, la Fundación donó $5 millones para ampliar el programa e implementar un programa de desarrollo comunitario multisectoral para 15,000 familias que viven en extrema pobreza en el altiplano peruano. En solo 2 años, hemos visto resultados y estamos aprendiendo más sobre lo que se tiene que hacer para poder continuar por muchos años más este valioso trabajo. Hace poco visité el Perú para hablar con las familias y ver qué opinaban sobre el proyecto. Fue una visita sorpresa para ver cómo estaban progresando las cosas día a día. Durante mi visita, aprendí que ya se ha superado en un 15% la meta original de alcanzar a 15,000 familias con nuestros fondos. Revisé detalladamente los datos y participé en discusiones rigurosas con miembros del equipo de Sembrando. Los participantes del programa me recibieron calurosamente en sus hogares y me mostraron exactamente cómo se está beneficiando del programa y lo que ellos también estaban aprendiendo. Los agricultores me pasearon por sus huertos y me explicaron cómo está aplicando sus conocimientos e infraestructura para el bien de sus comunidades. También descubrí algunos obstáculos. No es fácil organizarse para compartir recursos entre distintas comunidades, sobre todo si estamos hablando de recursos escasos. Lo que he visto en menos de 2 años me llena de esperanza que la vida puede cambiar para los peruanos más pobres. Tengo plena confianza que el equipo de Sembrando está comprometido con la tarea de mejorar estas vidas y que continuará educando, posibilitando y facultando a estas familias para que se puedan comenzar a salir de la pobreza. Les recomiendo que visiten este proyecto que se está desenvolviendo en vivo y vean lo que tiene que ofrecer este programa. Conversan con el equipo de Sembrando sobre sus obstáculos y oportunidades y aprendan más sobre cómo puede aplicar sus recursos. Todo aporte ayuda. Gracias por su tiempo y consideración.